El Festival de Cine de Cartagena de este año, en marzo, se inauguró con la película El silencio de los fusiles, un trabajo de Natalia Orozco, una mujer que siguió durante 4 años las negociaciones de paz del gobierno con las guerrillas de las FARC. Esa película está en este momento en cartelera, recibida por el público masivamente y que permite entender, incluso para los colombianos que se consideraban enterados, de qué se trata el proceso de paz. Para hablar del silencio de los fusiles me interesa, primero, plantear un escenario. Patricio Guzmán, documentalista chileno, formado en Madrid y que en el gobierno de Salvador Allende hizo un primer trabajo, el primer año de gobierno de Salvador Allende, en el cual miraba las distintas facetas de la población y cómo se sentían ante un gobierno socialista elegido por voto popular. Después, sin saber qué estaba haciendo, la mayor historia quizás de Latinoamérica, grabó La Batalla de Chile en 3 capítulos, una obra que dura más de 5 horas. Este director chileno, vivo aún, considera que un país sin cine documental es como una familia sin álbum familiar. Esa referencia es perfecta y muy precisa para hablar del silencio de los fusiles de Natalia Orozco. Uno de los elementos que más se elogió y se sigue elogiando del trabajo de Patricio Guzmán en La Batalla de Chile es haber puesto el micrófono y la cámara al servicio de muchas voces. Los noticieros nacionales a veces pregonan de manera insulsa que ellos dan todos los puntos de vista, cosa además imposible. Sin embargo, Natalia sí se tomó la molestia de mostrar muchos tópicos, muchos personajes, muchos puntos de vista para que el espectador tenga la posibilidad de armar un gran mapa y entender en qué consistieron las negociaciones de paz. Ese elemento Natalia lo controló hasta tal grado que en la rueda de prensa que dieron en Cartagena, al lado de Arturo Alape y Humberto de la Calle, encontramos que había elementos en términos ya de la práctica audiovisual sorprendentes. La Casa de Nariño prohibió rotundamente que tuvieran la libertad para hacer ciertos planos, movimientos de cámara, de manera que en el momento en el que aparecen los miembros de las FARC podemos ver que hay 2 escenarios, un universo muy acartonado de los miembros del gobierno y un universo más libre, más amplio de los negociadores de la guerrilla, sobre todo en La Habana. Ese elemento Natalia lo controló al punto de buscar que hubiera un equilibrio para que el espectador, de manera muy involuntaria, no se viera afectado y pudiera tomar la mejor decisión. El silencio de los fusiles es una de esas obras que, como dice Timothy Corrigan en su libro acerca de cómo escribir acerca de cine, es imprescindible en términos de la ideología. Los 4 años que se tomó Natalia para poder hacer este trabajo están asociados a una pregunta personal. Ella quería saber si era posible vivir en un país distinto a aquel en el cual creció. Porque ella creció en el país de las bombas, de la guerra con el narcotráfico, de las tomas de las FARC, de las voladuras de los oleoductos por parte de la guerrilla del ELN. Cuando empiezan las negociaciones, ella se propone ir a todos los frentes, hablo de frentes de acción, hablar con el gobierno, hablar con las guerrillas, mirar a los negociadores y plantearse si es posible que la transformación del país se dé. Ella arma unos grandes bloques que le permiten al espectador ir entendiendo las dinámicas y viaja por la historia del país. Una historia que para ella debería cambiar. Y eso es lo que tiene este trabajo documental. Decía que Timothy Corrigan considera que uno podría estudiar el cine en 6 vertientes. Esa es su propuesta. Una de ellas es la ideología. El cine documental está considerado fundamentalmente una cosa distinta al cine. Sin embargo, la gran cantidad de documentalistas dicen que es uno solo: cine, ficción o no ficción, argumental o documental. Y en este caso Natalia usa el elemento documental para construir una crónica. A mi juicio, es más una crónica que un gran documental que le permite al espectador entender de dónde viene el conflicto, quiénes son los actores, quiénes somos los que lo sufrimos, cuáles son las posibilidades de que se transforme y cuáles son las opciones que nos brinda una transformación. Obviamente, y esto ya lo digo como ciudadano, como persona,
Si nosotros llevamos más de 50 años en un conflicto, la transformación no se hace de la noche a la mañana. Muy seguramente a mí no me va a tocar la transformación, pero esperamos que a ustedes, los espectadores, primero vean la película, segundo entiendan o busquen aproximarse a esas diferencias que plantean los actores hasta llegar al punto de entender que cada uno tiene una muy buena razón, primero para asesinar, para estar en el lugar que está o para pensar distinto. Y tercero, y quizás esa es la gran prueba que tiene el documental, es mostrarnos que estar en uno u otro bando empobrece, que la franja gris, aquella que es mucho más amplia, donde hay diferentes voces, es la que nos permitiría salir de la situación. Recuerde, suscríbase al canal YouTube, síganos en Facebook y déjenos sus comentarios. En este momento, con esta película, sí que es importante poder conversar y debatir.